inicio con la asistencia técnica. Buenos días. A ver si me permite. Buenos días, vamos a iniciar con esta asistencia técnica programada para el día. Nosotros estar acá en una capacitación con ustedes que son de salud, de trabajo, y básicamente el tema de nuestra actividad va a ser cómo orientamos el trabajo de la certificación ambiental y las actividades que venimos realizando, ¿no? O sea, todos nosotros sabemos y somos conscientes de que los establecimientos de salud en nuestro país, en el caso de salud, tienen diversos tipos de complejidad. Y aparte de la complejidad, también están la infraestructura de la que disponen, es una infraestructura que viene ya de hace algún tiempo de funcionamiento, en algunos casos más de 50, 60 años. En otros son infraestructuras más modernas, pero todas ellas requieren de una certificación ambiental, llámese un estudio de impacto ambiental, una declaración de impacto ambiental o un instrumento de gestión ambiental correctivo, que en este caso es el programa de adecuación y manejo ambiental. Las dos colegas que van a orientarlas en este tema tienen amplia experiencia en lo que es evaluación de estudios ambientales y en lo que es infraestructura de salud. O sea, con toda confianza las preguntas del caso y vamos viendo en el desarrollo de la exposición en qué medida esta suerte de intercambio de conocimientos nos va a permitir a todos seguir avanzando, ¿no? Tanto a nosotros como que evaluamos los expedientes, como a ustedes que son los directamente usuarios de las certificaciones ambientales, y el hecho de que puedan coordinar mejor con los consultores ambientales, que son los encargados de realizar los estudios ambientales, ¿no? Dicho esto, yo dejo en el paso a la bióloga Crisia Vivanco Chávez, quien va a hacer el tema de lo que es la parte de estudio de evaluación ambiental preliminar y todo lo que conlleva con estos estudios ambientales. Yo estoy retornando en unos minutos. Gracias. Buenos días con todos. Espero que se nos escuche bien. No tenemos filtro de audio externo en este momento. Voy a compartir la diapositiva. Bien, ahora nos reunimos para ver el tema de certificación ambiental, obviamente para lo que implica el trabajo de todos ustedes, que son los establecimientos de salud. Reitero a quienes vamos a estar a cargo de esta presentación: mi persona, la bióloga Crisia Vivanco, y en unos momentos también se va a unir la ingeniera Luz Elena López. Los temas que vamos a abordar, y por favor, siéntanse en toda libertad de hacer las consultas que ustedes consideren necesarias en el transcurso de esta presentación, van a ser estos básicamente 5 puntos. Disculpen, hay un error de numeración, pero como estamos viendo son 5 puntos. Vamos a abordar primero lo que es lo básico en la normativa, porque hay que entender que la normativa no solamente es respecto a temas ambientales, sino también entra lo que nos compete en el sector salud. Ver con una mirada un poquito lejana y general lo que es el CIA, porque este es justamente el sistema que va a regular la evaluación de estos instrumentos para que los proyectos sean viables. En tercer punto vamos a tener los proyectos que requieren certificación, si son todos o solamente algunos de los establecimientos de salud. Y finalmente vamos a cerrar con los 2 procedimientos con los que nosotros realizamos la evaluación de estos instrumentos ambientales. Empezamos entonces con la normativa. Como les decía, mirando un poquito de manera integralmente, en el caso del CIA, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, cuyas siglas más es lo que usamos como CIA, vamos a tener como ley marco prácticamente la 27446, que es la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que ha tenido ya una serie de modificatorias en estos años, pero obviamente el grueso de
de los artículos que contiene son los que están todavía vigentes y las modificatorias que venimos aplicando. Esta ley tiene un reglamento, el reglamento que aún se encuentra vigente, sin modificatorias, que es el 019-2009 MINAM. Este reglamento no solamente tiene desde algunas conceptualizaciones. Sí, disculpe. Disculpe, no está corriendo la presentación. No se visualiza. Permítame de nuevo. Gracias por avisar. Ahora sí, ¿me confirman, por favor? ¿Me confirman, por favor, si se puede observar? Sí se observa la presentación, ingeniero. Muchas gracias, muy amable. Bien, entonces, solo para recapitular, ya que no se veía hace un momento, los 5 temas que vamos a abordar. En primer lugar, lo que es normativa. Luego vamos a conocer un poco lo que es el CIA. ¿Qué proyectos de salud necesitan certificación ambiental dentro de este marco del CIA? Y los 2 procedimientos con los cuales realizamos la evaluación de estos proyectos de salud. Y les decía respecto a la normativa, ¿no? Que tenemos en primer lugar la ley 27446, que es la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Y obviamente, como mencionaba hace un momento, ya ha tenido sus modificatorias que tienen... Estaba en el baño, para no ocupacional. Les sugerimos cerrar los micrófonos, por favor, para que no se cruce. Gracias. Esta ley tiene su reglamento, el reglamento que estipula no solamente las definiciones básicas de lo que implican estos instrumentos ambientales, sino toda la regulación. Y dentro de este vamos a encontrar elementos importantes que son una especie de índices, conocidos como TDR, para el caso de la presentación de los instrumentos ambientales. Cuando hablo de instrumentos ambientales, vamos a ver ahorita con más familiaridad también cuáles son, ¿no? Como la DIA, lo que mencionaba el ingeniero Francisco hace un momento, la Declaración de Impacto Ambiental, o lo que más se conoce tal vez que son los estudios de impacto ambiental. Tenemos publicado el año pasado, en enero, la resolución número 9-2024 del MINAM, que realiza la modificatoria a la primera actualización del listado de inclusión para aquellos proyectos de nuestro sector, del sector salud. ¿Qué es esto? Parece un poco enredado los términos que utilizan para esta resolución, pero se refiere justamente a una lista de aquellos proyectos que deben contar sí o sí con la certificación ambiental. Entonces nosotros nos regimos en ellos justamente para ver a qué proyectos se les exige tener su certificación ambiental y cuáles no. Les decía también que es de manera integral que nosotros tenemos que ver la mirada a las normas, porque si bien tenemos por un lado el CIA, pero por otro lado también nosotros tenemos la normativa de salud que tenemos este lado, ¿no? Las normas de salud que en este caso nos van a dar los lineamientos para el tema de infraestructura, que es importante considerarlo al momento de presentar estos instrumentos ambientales. Dentro de este marco del sistema de evaluación ambiental, se tienen instrumentos que el Ministerio del Ambiente en estos años ha ido elaborando con apoyo externo, en este caso la cooperación alemana principalmente, que ha ayudado a diseñar guías para la elaboración de estos expedientes. Si bien esto no se ve directamente desde el área en la que ustedes están laborando, pero sí es importante que lo conozcan porque ayuda mucho a orientar también a los consultores en el material que debieran utilizar para elaborar los expedientes. Estas guías es como un coquito donde ya va señalando con las pautas y los ejemplos qué estructura debe tener y el contenido que estos deben desarrollar. Tenemos, por ejemplo, la guía de elaboración de línea base, donde se recoge información de flora, fauna, condiciones de factor físico, biológico y también el componente social.
No sé quién está con el micrófono abierto. Por favor, agradeceremos que los micrófonos mantengamos cerrados, a no ser que tengan una consulta que hacer. Gracias. Importante saber qué es el CIA. Ya hemos hablado de estas siglas, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En realidad la definición es bastante amplia, pero lo podremos resumir en esta pequeña frase, ¿no? Que es un sistema, obviamente porque integra varios elementos, varios sectores también, que es funcional gracias a la interoperatividad también que se da en esta interacción de sectores y de funciones que cumplen, pero que tienen principalmente un carácter preventivo. ¿Preventivo de qué? Justamente de los impactos potenciales que se pueda dar de manera negativa al ambiente. Recordemos que los impactos no necesariamente van a ser negativos. Sabemos que en los proyectos de salud hay impactos positivos, por ejemplo, el mismo servicio de salud, pero todos estos deben enmarcarse justamente en estos instrumentos ambientales a fin de saber qué es lo que es necesario prevenir y con qué acciones, ¿no? El objetivo de este Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental es entonces identificar justamente estos impactos que pueden ser potenciales al momento de presentarse y lo vamos a ver no solamente en los instrumentos, sino pueden ser desde las políticas, planes, programas y proyectos que están sujetos a este sistema. Entonces, vemos que es importante verlo, como les decía hace un momento, como un sistema que está integrado por varios sectores que participan, cuyo ente rector en este caso es el Ministerio del Ambiente, y hay entes que son transversales a este trabajo, como el SENACE, pero que también van a tener otros sectores que tienen sus propios órganos donde se produce este proceso de evaluación de instrumentos ambientales, que en el caso del sector salud está a cargo de la Dirección de Certificación Ambiental y Autorizaciones, que es en este caso dentro de la DIGESA, ¿no? De este órgano. Bueno, y repetidamente he ido mencionando instrumentos de gestión ambiental. ¿Y cuáles son estos? Vamos a tener acá 3 niveles, porque son justamente 3 categorías en los que reconocemos a estos instrumentos de gestión ambiental. Vamos de menos a más, de abajo para arriba. Los proyectos que tienen impactos negativos leves, ojo, estamos hablando de impactos socioambientales, porque si bien en el sector salud es fácil identificar los impactos sociales positivos, por ejemplo, el servicio a la población para mejorar su salud o prevenir o corregir en todo caso, pero vamos a tener proyectos de otra naturaleza que generan impactos negativos significativos, es decir, cuyos impactos socioambientales, tanto a la población como al ambiente, van a ser obviamente muchísimo más significativos y grandes, ¿no? En la base vamos a tener a la Declaración de Impacto Ambiental, cuyas siglas la conocemos como DIA. Las DIAs entonces son parte de lo que tenemos como categoría 1. En la categoría 1 entonces vamos a reconocer, sin querer ser redundante, pero es importante tenerlo claro, vamos a tener aquellos proyectos que tienen impactos negativos leves. ¿Cuáles podrían ser? Por ejemplo, si un establecimiento de salud va a tener una ampliación de servicios y va a construir tal vez algunos ambientes adicionales. Entonces, este tipo de proyecto que es pequeño puede estar en una categoría en la que no va a generar impactos negativos moderados ni significativos, sino leves. Un establecimiento de salud nuevo, por ejemplo, una posta, donde se va a hacer una reubicación del establecimiento, se va a construir una edificación nueva, podría tener impactos negativos leves, va a depender de cómo evalúe el especialista. La siguiente categoría, la que está en medio, vamos a tener a los estudios de impacto ambiental semidetallado. Estas son las que tienen términos de referencia, una especie de índice que debe presentar primero, en este caso, el titular para que sea aprobado y que luego redacte este instrumento ambiental.
como parte de la categoría 2, con impactos negativos, como vemos por acá, de tipo moderado, Y ya aquí un poquito podemos ayudarnos hasta con el color rojo, ya nos ponemos en alerta, porque los impactos negativos van a ser significativos. En esta categoría 3 se encuentran los estudios de impacto ambiental, pero detallados. Miren la diferencia, semidetallado categoría 2, detallado la de categoría 3. Estos también tienen términos de referencia, un índice, que fue aprobado inicialmente en un procedimiento preliminar, al igual que el semidetallado, y obviamente estos van a ir de la mano con proyectos, como les decía, cuyo impacto socioambiental va a ser de mayor envergadura. Si lo ordenamos un poquito dentro de lo que DIGESA trabaja para el proceso de evaluación de estos instrumentos ambientales, mencionaba que había 2 procedimientos dentro de nuestro TUPA. En TUPA 48, dentro del TUPA 48, nosotros evaluamos la clasificación de los proyectos, porque hemos visto que se clasifican en categoría 1, categoría 2 y categoría 3, ¿correcto? Hemos visto eso hace un momento. Entonces, nosotros aquí evaluamos esa clasificación. ¿Qué categoría le corresponde al establecimiento de salud que ustedes están presentando? A esta clasificación, nosotros otorgamos un documento resolutivo indicando si es que le corresponde, según sus impactos, pasar a una categoría 2, que sería un estudio de impacto ambiental semidetallado, o si es que vemos que los impactos son leves, entonces se le otorga automáticamente una categoría que sería la categoría 1 de declaración de impacto ambiental. Estos procedimientos entonces se va a hacer a través del TUPA 48. Cuando digo EVAP acá, cuando digo EVAP, me refiero a este instrumento que se llama Evaluación Ambiental Preliminar. Se presenta primero para todos los proyectos este documento, pero acá hay una salvedad que la norma nos permite hacer como titulares, es decir, desde el rol que juegan ustedes. Ya pueden ingresar su solicitud indicando, en función a cómo han levantado la información, indicando que su solicitud pide que el proyecto sea declarado como categoría 1, es decir, como una declaración de impacto ambiental. Una vez más, insisto, esto va a ser en función a los impactos que ustedes han identificado. Si son leves, entonces ya en su solicitud pueden indicar que quieren que sea categoría 1, es decir, declaración de impacto ambiental. Entonces, en un solo procedimiento ya podrían obtener su documento resolutivo. Cuando se emite la resolución, en caso el proyecto haya cumplido con todos los requisitos exigidos, entonces ya tienen a través de la resolución su certificación ambiental. Pero si el proyecto es de mayor envergadura y los impactos son moderados, se encuentran algunos impactos moderados, entonces a través de este procedimiento 48 se les otorga la clasificación para categoría 2. Acá solamente se les dice, tu proyecto corresponde a categoría 2. Se emite un acto resolutivo, se emite la resolución en la cual se le clasifica como categoría 2. Y el titular, en este caso es salud, tendría que solicitar en un nuevo procedimiento, como vemos acá, a través del TUPA 37, la certificación para su estudio de impacto ambiental semidetallado. Entonces, para acá terminar de aclarar, tenerlo bien nítida toda la idea. Si el proyecto tiene impactos leves, la solicitud ingresa pidiendo que sea categoría 1 y puede terminar logrando una certificación para una DIA, una declaración de impacto ambiental. Si el proyecto es de mayor envergadura, entonces ingresa su solicitud. Si los impactos son algunos moderados, ya tiene impactos moderados, se les da una resolución indicando que se le da la categoría 2. Esta resolución se da cuando
titular presenta el expediente acompañado de los términos de referencia también que se le van a solicitar, es decir, del índice que va a contener ¿quién? El estudio de impacto ambiental semidetallado. Y este se va a lograr en un segundo procedimiento. Pero acá aparece algo nuevo, ¿no? No aparece ya los instrumentos que hablábamos, aparece algo nuevo que son los PAMA. Los PAMA son instrumentos de otra naturaleza que la ingeniera Luz en breve les va a ir explicando. Vamos a ver ahora quiénes están obligados a contar con certificación ambiental. De manera general, ¿qué nos dice la norma? Que toda persona, sea natural o jurídica, del sector público o privado, del ámbito nacional o extranjero, que desee realizar, ejecutar un proyecto de inversión y que este a su vez sea susceptible de generar algunos impactos ambientales negativos, debe contar con su certificación ambiental. Entonces, esas son las características para todo tipo de proyecto que en el territorio nacional se vaya a desarrollar. Estos proyectos, en realidad, van a tener sus documentos, sus instrumentos ambientales según el estado situacional que tienen. Por ejemplo, otra vez vemos acá PAMA y nos dice que es un instrumento ambiental correctivo. ¿Por qué? Sabemos nosotros que a la fecha tenemos muchos establecimientos de salud que datan de hace más de 30 años, antes de que el sistema de evaluación ambiental se aplicara en nuestro país. ¿Qué pasa con esos proyectos que ya están hace 30, Estoy 40 escuchando con años? mucha interferencia, disculpe. A ver. Vamos a probar ahora. Me indica si se escucha mejor, por favor. Sí, se escucha bien. Gracias. Muchas gracias. Bien, les decía entonces que en el caso de los establecimientos de salud, los hospitales, por ejemplo, que ya datan de hace más de 35 años, por ejemplo, ¿qué pasa con estos instrumentos si es que quieren ponerse en regla, ya diremos así normativamente? A ellos les correspondería presentar un instrumento correctivo, que son los PAMA. En el caso de los proyectos que recién se van a diseñar o se van a reubicar o van a demoler y luego construir uno nuevo, corresponden los preventivos, porque estamos diseñando estos proyectos para antes del inicio de ejecución del proyecto, antes de brindar los servicios. Entonces vamos a tener estas dos figuras para los instrumentos ambientales. Y en el caso de nuestro sector, vamos a llegar acá, ver específicamente qué proyectos necesitan, porque no son todos. Les hablaba hace un momento en la normativa de esta resolución del año pasado, la 019. Esta resolución nos dice claramente respecto al sector salud qué categorías de establecimiento de salud necesitan su certificación ambiental. Y vamos a ver que para el primer nivel de atención, donde tenemos 4 categorías, las 2 primeras no requieren certificación ambiental. Estamos hablando acá de establecimientos de salud los más pequeños, los más básicos. En cambio, si vemos los 2 siguientes, las categorías I3 e I4, van a tener ciertos requisitos que en breve lo vamos a ver. Y respecto a los de categoría de segundo nivel y tercer nivel de atención, absolutamente todos requieren su certificación ambiental. Entonces acá, repasando, los de primer nivel, categorías 1.1 y 1.2, no necesitan certificación ambiental. Los de categoría I3 y 4 van a requerir siempre y cuando cumplan ciertos requisitos que vamos a ver a continuación. Y los de segundo y tercer nivel siempre van a necesitar contar con su certificación ambiental para poder continuar con el proyecto de inversión. Decíamos que los de nivel I3 y 4 contarán con certificación ambiental siempre que cumplan alguno de estos 3 requisitos. Nos ubicamos acá entonces.
¿Cuáles son esos 3 requisitos? Que no son incluyentes, es decir, que no deben ser los 3 a la vez. Basta que cumpla con unos de estos 3 requisitos, es decir, basta que tenga algunas de estas 3 condicionantes, entonces sí deberá presentar su solicitud para certificación ambiental. La primera es que el establecimiento de salud cuente con servicio de internamiento y que cuente ahí además con más de 20 camas. La segunda condicionante es que el área donde se ubica el establecimiento de salud se superponga a un área natural protegida, a su zona de amortiguamiento, puede ser de ámbito nacional o de ámbito regional. También puede ser considerado ecosistemas frágiles o zonas donde hayan sido comprobado presencia de materiales con valor arqueológico. Es decir, que acá vemos en la letra B, la segunda condicionante, lo que tenga que ver con áreas protegidas, y esto, ¿quién nos dice si es que está o no está dentro de esta zona? Nos lo dice CERNAMP, del Ministerio del Ambiente. ¿Y quién nos dice lo segundo? Si está en un lugar con presencia de bienes arqueológicos. Eso nos lo dice el Ministerio de Cultura. Entonces acá se tendría que hacer la consulta. CERNAMP tiene un servicio en línea por el cual se puede hacer la consulta. Y en el caso de Cultura, de manera, hay que ver según la región, la zona donde se esté, en los desconcentrados, solicitar un certificado, que es el certificado CIRAS, el que va a permitir saber si es que hay esta condición para el proyecto. En caso de que no suceda esto, que no se superponga un área protegida o que no tenga restos arqueológicos, tampoco requeriría este proyecto certificación ambiental. La tercera condicionante es que se encuentre en una zona donde el establecimiento de salud no pueda contar con agua o con alcantarillado de la red pública. Hay muchos establecimientos, conocemos en nuestra realidad peruana, que cuentan con un sistema de agua en la que tienen que llenar tanques para luego pasar por un sistema de potabilización que le dan en el mismo establecimiento y abastecerse. Ese tipo de proyectos sí requieren certificación ambiental cuando están comprendidos en la categoría I3 e I4. Y como dijimos, los de segundo y tercer nivel de atención, todos sí necesitan su certificación ambiental. Y solamente acá para hacer hincapié, porque dentro del banco de inversiones donde presentamos los proyectos, vamos a tener algunas características, ¿no? Unas en las que el proyecto de inversión va a ser para algo nuevo, principalmente para crear o modificar la capacidad que tiene para brindar los servicios que ya está dando. Y el otro es en el que se da principalmente este tipo de casos, ¿no? Para equipar, ampliar parte de la infraestructura que tiene o de los servicios, ampliar parte de los pabellones, por ejemplo, para las UPS. En este caso estamos hablando de los famosos EORs, que también entran dentro de este proceso de evaluación de instrumentos ambientales, dependiendo de cuál esté presentando, le corresponderá entonces el tipo de instrumento según las características. Y bueno, pasamos a los procedimientos, finalmente, que vemos en Vigesa. El primer procedimiento es el 48, el TUPA 48, que nos va a servir para ver la clasificación. Recordemos, había categoría 1, 2 y 3 de los instrumentos ambientales. Ahí se les va a dar la clasificación y aprobación de términos de referencia en caso le corresponda un estudio ambiental semidetallado. O, en todo caso, si los impactos son leves, será directamente la certificación para la categoría 1, es decir, la declaración de impacto ambiental. ¿Qué requisitos debe cumplir en este caso el proponente? Va a presentar una solicitud a esta dirección de la Digesa. Esta solicitud tiene carácter de declaración jurada, como todos sabemos, y los datos mínimos que debe contener es el RUC, domicilio legal, obviamente con la firma del representante del titular del proyecto. Acá
una sugerencia es que ya indiquen, además, precisen, si es que el consultor tiene idea de qué categoría puede tener el establecimiento dentro de los instrumentos ambientales que hemos referido, ya lo puede señalar, ¿no? Va a presentar un ejemplar. Hoy en día con la virtualidad ya no es necesario que sea impreso. Este ejemplar puede ser solo en versión electrónica y que debe cumplir con un requisito, además, que debe estar suscrito no solamente por el titular, sino por todos los profesionales que han elaborado este instrumento ambiental. ¿Qué debe contener este documento? Tenemos acá al costado, más o menos, una lista del contenido mínimo que debe tener. ¿Dónde podemos ver un poco más al detalle este contenido? En el anexo 6 de una de las normas que se citó ya hace un momento, la 019-2009 del MINAM. En este anexo 6 se da entonces no solamente una lista, sino se explica un poquito cuál debe ser el contenido mínimo que debe tener cada ítem que se presenta en el expediente. Como tercer requisito, indicar, primero ustedes deben determinar si está en un área natural protegida o zona de amortiguamiento. Para ello se solicitará primero la consulta y a través de esa consulta, mediante DIGESA también, se va a lograr la opinión que va a dar CERNAM. Si la opinión técnica que emite CERNAM es favorable, entonces se continúa con el proceso de evaluación. Si no, tendrá que subsanar lo que CERNAM indica. También debe tener con su certificado otorgado por el Ministerio de Cultura, donde indique la inexistencia de restos arqueológicos y ahí también continuar con lo que señale el Ministerio de Cultura en caso los presente. Debe tener los resultados del monitoreo ambiental basal. En caso corresponda, presentará de aire, agua, suelo y ruido también. Según la naturaleza del proyecto, tal vez se pueda exceptuar alguno de estos componentes. Ojo que este monitoreo no debe tener más de un año de haberse realizado y tiene que ser por un laboratorio debidamente acreditado ante INACAI. Y la tasa que se paga en DIGESA. En caso el titular pida ya que sea categoría 2, además de lo que vimos en la diapositiva anterior, para que recordemos, esta es la diapositiva, es decir, este documento con todo este índice, va a presentar el documento, la solicitud y además su propuesta de términos de referencia, es decir, el índice, el contenido que va a tener este expediente para hacer un estudio de impacto ambiental semidetallado. Vamos a pasar ahora con el procedimiento 37 con la ingeniera Luz. Buen día con todos, continuando con los procedimientos que tenemos acá en DIGESA, el TUPA 37, en las cuales involucra lo que es la aprobación del estudio de impacto ambiental semidetallado. En este caso, el estudio de impacto ambiental semidetallado según la clasificación de acuerdo a los niveles de impacto que tiene su proyecto, ¿no? Ya cuentan con una RD de aprobación de los términos de referencia, la cual va a ser adjunta a la presentación en este TUPAC 37. Presentan los requisitos que se va a detallar más adelante y también la resolución directoral que ya cuenta el proyecto, ¿no? De lo que es su aprobación de los términos de referencia. Y también este TUPA 37 involucra lo que es el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, conocido como PAMA, para los proyectos de inversión pública y privada, los establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo y establecimientos de atención hasta las veterinarias, y también los cementerios y crematorios en la actualidad, ¿no? Todo procedimiento se da inicio a través de este TUPA 37, se da inicio a través de la plataforma BUCE, que es la Ventanilla Única de Comercio Exterior, y al entrar allí, ¿cómo se llama? Ingresa, les va a seguir una serie de procedimientos digitales en las cuales ustedes van a ingresar el código al pago y todo lo que les pide en la misma plataforma. Y posterior a ello, a lo antes mencionado por la bióloga, de su proyecto está con una RD de aprobación de sus términos de referencia de estudio de impacto ambiental semidetallado. Entonces, lo que van a ingresar, como está acá, es la RD, y asimismo ya el documento que es del estudio de impacto ambiental, ¿no? Que el contenido está en el reglamento de la ley del CIA, en el anexo 3.
Eso es en el caso de los proyectos que van a requerir un estudio ambiental semidetallado. Ahora, eso es cuando las actividades están, digamos, antes de dar inicio al proyecto, ¿no? En ejecución. Y en el caso del programa de manejo ambiental, el PAMA, ¿no? ¿Qué es el PAMA? El PAMA es un documento en los cuales contiene las acciones y las actividades que se van a realizar con la finalidad de mitigar, reducir, minimizar o eliminar los impactos negativos que la actividad que está en curso, las actividades que ya están en operatividad, pueden causar, en este caso, socioambiental, ¿no? Y ahí están las acciones, las medidas y a su vez también un cronograma de evaluación en las cuales va a tener resultados, ¿no? Con la finalidad de que las operaciones que realiza su actividad sean, ¿cómo se llama?, tengan sostenibilidad, ¿no? Igualmente aquí se ingresa a través de la plataforma BUCE, ¿no? El mismo TUPAC 37, y van a incorporar allí el contenido del programa de educación y manejo ambiental, que en las cuales se podrían guiar del anexo 6, perdón, del reglamento del CIA, ¿no? Ahora, ambos instrumentos tienen que estar suscritos por profesionales, ¿no?, de la elaboración, y ¿cómo se llama? En el caso, y en muchos casos que se han dado para los que son, por ejemplo, los que tienen su RD de aprobación de un EIA, digamos que por ejemplo, en el titular, en la RD sale, se me ocurre por decir, en el caso de salud, por ejemplo, gerencia central o digamos red asistencial Almenara, ¿no? Ese es en la RD, pero quien lo presenta, de repente lo presenta como titular al establecimiento de salud que va a ser, en este caso se me ocurre, el Hospital Almenara. Entonces, es muy importante tener en claro de que quien tiene la aprobación de la RD es quien debe aprobar. Ahora, si en caso requieran hacer alguna modificación o una actualización a su RD en cuanto, por ejemplo, a titularidad de eso también lo ingresan por medio de nuestra plataforma, pero en este caso ya no por BUCE, sino por, ¿cómo se llama?, mesa de partes de la DIGESA, solicitando eso, porque tiene que coincidir el titular que presente el estudio de impacto ambiental semidetallado con lo que está en la RD aprobada, ¿no? El titular tiene que ser el mismo. Y también en este TUPAT está involucrado lo que son las modificatorias y ampliaciones de los proyectos que ya tienen la aprobación, en este caso que ya tienen una certificación ambiental, tienen un instrumento ambiental aprobado, ¿no? Una resolución directoral de aprobación de su instrumento, en las cuales en el transcurso hay en casos de que, por ejemplo, el proyecto dentro de los 5 años ha iniciado ejecución, pero ocurre alguna modificación, alguna etcétera, ahí es, ¿cómo se llama? Medida que presenten el contenido de los planes que están ustedes, pues en este caso, ampliando o modificando en el transcurso de los 5 años que tiene de vigencia su resolución, y que también hayan dado inicio de obra, porque recordemos que las resoluciones de aprobación tienen una vigencia de 5 años, que quiere decir que en este transcurso tienen que dar o deberían dar inicio a ejecución de obras, o si no, ya eso quedaría sin efecto. La resolución posterior a los 5 años, si es que aún no han dado inicio de ejecución del proyecto, ¿no? Y en el caso que cuando ya el proyecto está en operatividad, sucede, digamos, incorporan algún componente a su proyecto, ¿no? Como por ejemplo, en este caso, si su hospital anteriormente, cuando fue aprobado o cuando contaron con la certificación ambiental, no tenía se me ocurre un incinerador, y ahora en el transcurso, ya cuando está en la etapa de operación, lo incorporan, ¿no? Entonces, ese es un componente que se está añadiendo a su proyecto. Por lo tanto, allí amerita también presentar una modificación u ampliación a su proyecto, que ya tiene una RD aprobada, una certificación ambiental. Bueno, eso sería todo en cuanto a lo que son los tipos de procedimientos que tenemos en la DIGESA, y a su vez lo que está todo dentro del marco del CIA. ¿Alguna pregunta respecto a la temática del día de hoy? Ingeniera, buenos días, disculpe. ¿Se me escucha? Sí, sí la escuchamos. Adelante, buen día. Alex Córdoba, de aquí de Pasco. Si bien nosotros aquí en Pasco estamos
hay un proyecto de construcción de una nueva infraestructura del hospital. Actualmente el hospital pues no es una infraestructura que está en funcionamiento allá hace más de 30 años. Una vez culminado con la construcción del proyecto del hospital nuevo, que por cierto tiene su certificado de certificación ambiental, mi pregunta va más direccionada a la infraestructura antigua. Una vez que ya se culmina el proyecto, ¿qué paso haríamos para el hospital antiguo que va a dejar ya de funcionar? ¿Habrá también una exigencia de un certificado ambiental en caso de etapa de cierre? Esa es mi pregunta, ingeniero. En ese establecimiento, buen día, en ese establecimiento que usted está mencionando que ya no va a tener ningún uso, prácticamente va a quedar, digamos, cerrado, no se va a realizar ninguna otra actividad, ni va de repente a ser utilizado para otro establecimiento de salud o algo así. No, ya no va a entrar en funcionamiento. Va a quedar en cierre, obviamente, va a estar cerrado. Ok, como usted ya, si en el caso que usted está presentando cuenta con una certificación ambiental, un instrumento aprobado, recordemos que dentro de las etapas está lo que es el plan de cierre, ¿verdad? Por lo tanto, usted para culminar, digamos, con las actividades que fueron, digamos, señaladas en el instrumento aprobado, entonces lo que le correspondería es elaborar su plan de cierre o abandono, como está planteado en su instrumento aprobado. Y con eso ya se culminarían, pues, bien cierto, las actividades que se ejecutaron en ese polígono, ¿no? De las cuales fue inicialmente aprobado. Okay. Otra consulta, ingeniera. Cuando ya nos certifican, cuando ya se cuenta el certificado ambiental, hay un plazo para poder nosotros comunicar a las autoridades competentes que está dentro de la jurisdicción. También implica comunicarles nuevamente a ustedes que se está dando inicio de la ejecución de la obra, del proyecto. El instrumento ambiental, cuando se les otorga, como parte de las recomendaciones, siempre se incluye la indicación de que el titular debe dar a conocer a este sector el inicio de ejecución de obras. Es parte ya de la misma resolución, entonces ustedes deberían cumplir con eso sí o sí. Okay. Me refiero a que hay que comunicarle a la misma DIGESA o al Ministerio de Salud el inicio de ejecución de la obra. Como le decía, tal vez no quedó claro. En la resolución que nosotros emitimos como DIGESA, sale en la recomendación que deben ustedes señalar o comunicar el inicio de ejecución de obras a la DIGESA, a nosotros. Entonces sí deberían hacerlo a nosotros. Ok. Gracias, ingeniero. De nada. Creo que está bien en el chat. Hola, buenos días, ¿me permite? Sí, claro, adelante, buen día. Buenas, soy el ingeniero Francisco Franco. Quisiera hacer una consulta con respecto a las normas técnicas de salud relacionado justamente a este tema que lo mencionaron, la norma técnica de salud, la 113, la 110, la 119, al menos específicamente en la 113. Esas normas técnicas se han alineado con la norma técnica, la EM 030, por ejemplo, del Reglamento Nacional de Edificación, debido a que justamente para tener, digamos, como yo soy higienista, soy ingeniero de higiene y seguridad industrial, y hay mucha relación lo que es la higiene con la parte macroambiente. Si no controlamos digamos, la emisión del contaminante en la fuente, que es el centro de labor o en el puesto de trabajo, lógicamente al exterior va a salir más. Entonces, ahí en esa norma técnica, la EM 030, ha sido actualizada en el Reglamento Nacional de Edificación,
Entonces, no sé si eso se ha considerado en esta nueva modificación que lo han hecho en el 2024. Esa era mi consulta, ¿no? Lo otro era si todo esto está alineado con uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que está justamente en un compromiso del Estado peruano de poder, digamos, alinearse con un objetivo relacionado a la parte de prevenir la contaminación ambiental y todo eso, ¿no? Esa es mi consulta al respecto. Gracias, muy amable. Si me permiten participar, ¿me escuchan? Adelante. ¿Me escuchan, no? Sí, Helen. Ya, buenos días con todos. Con relación a la pregunta del ingeniero, la modificatoria que se ha hecho de la resolución es una modificatoria en función al CEIA, es decir, está relacionada solamente a lo que es las normas de impacto ambiental. Si bien es cierto lo que él menciona, esa modificatoria es específicamente de edificaciones, recordemos que cuando nosotros evaluamos los impactos ambientales nos basamos en la norma del CEIA. Para el tema de edificaciones, nosotros en el MINSA tenemos la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Médico, que es la DIEM. Ellos son los que norman específicamente el tema de las edificaciones, las infraestructuras. Es más, también tienen conocimiento respecto a los equipamientos que va o no va en un establecimiento de salud. Entonces, esa norma o esa modificatoria que usted señala, ingeniero, tendría que ser más actualizada en la normativa de lo que es infraestructura de los establecimientos de salud. Y eso lastimosamente no está en nuestra competencia. Esas normas tienen que ver ya con lo que es la dirección de equipamiento, de infraestructura de la DIEM, del MINSA. Entonces, si bien es cierto, usted señala, está unido, sí, al macroambiente, no implicaría, yo entiendo que no implicaría, que ustedes también la puedan consignar al momento que realizan su proyecto ya a nivel de infraestructura. Porque yo entiendo que antes de pasar para el estudio, ustedes hacen una previa evaluación con las DIRESAS. Y en las DIRESAS también tienen sus ingenieros que le dan el visto bueno al proyecto a nivel de infraestructura, equipamiento, para que pueda proceder, pueda seguir su paso, su trámite, para realizar ya, obtengan un número ustedes, ¿no?, de lo que es el código de inversión para poder realizar el proyecto. Entonces, la parte de lo que es el estudio de impacto ambiental es una parte del expediente técnico. Entonces, son dos cosas distintas, ¿no? El tema de infraestructura, de equipamiento, lo ve la DIEM. El tema de lo que está relacionado al estudio de impacto ambiental, ya lo vemos nosotros. Gracias, Helen. Quien acaba de hablar, por si acaso, es la bióloga Helen Díaz, que es también parte del equipo de evaluación ambiental que elaboramos en DIGESA. Muchas gracias. Ingeniero, no sé si quedó clara su consulta. Hay una pregunta que hicieron a través del chat. Señalan que tienen un establecimiento de salud categoría 1-3, policlínico, sin cama de internamiento, y cuenta con servicio de agua y alcantarillado. Definitivamente, con esas dos condicionantes podríamos asumir de que no le corresponde, pero nos falta ver la tercera condicionante. Si es que no se superpone a un área protegida, zona de amortiguamiento, sea nacional o regional, o a un área donde cultura indica que hay bienes arqueológicos, en todo caso no le correspondería. Habría que ver la tercera condicionante. Pero con esas dos ya aparentemente pareciera que no. Eso para la señorita Liz Chávez, ¿no? La respuesta para la señorita Liz Chávez. No sé si buenos días. Sí, buenos días. Sí, la escuchamos. Sí, gracias. Quería hacer dos preguntas. Respecto al PAMA, ¿no? ¿Están establecidos los requisitos para los profesionales que elaboran este documento? Y la otra pregunta es, una vez que nosotros ingresamos ya el expediente, ¿cuánto tiempo es que demora la evaluación, ¿no?, para poder tener una respuesta? Respecto a la primera consulta de los especialistas, en el momento no tenemos el reglamento, así que pueden guiarse por lo que dice el SENACE, ¿no? Entonces, estos deben ser profesionales, obviamente con su habilitación al día,
que tengan experiencia en la elaboración de instrumentos ambientales y también se sugiere siempre que tengan experiencia en elaboración de instrumentos ambientales en el sector salud, porque recordemos que cada sector tiene sus propias casuísticas. Es más, hemos arrancado la presentación con la normativa y hemos visto lo importante que es integrar la norma del marco CIA con la normativa del sector salud, pero no está esto establecido en un reglamento. Y respecto a su segunda pregunta, el PAMA, como lo explicó la ingeniera Luz, que se hace a través del procedimiento 37 en la plataforma BUCE, tiene un periodo de atención de 75 días hábiles. Ese es el plazo que se maneja según nuestro TUP. Ok, gracias. De nada. No sé si habrá alguna otra consulta. Buenos días. Buen día. Entré en la última parte de la capacitación. Tengo una consulta con respecto también a los PAMAs. No llegué a escuchar esa parte. Esto es aplicable, pero entiendo que es un correctivo, pero es aplicable para las de categoría, bueno, hablo de un hospital de categoría 3. Y también entiendo que para elaborar su PAMA tiene que elaborarse con respecto a la normativa que tiene el CEIA, ¿no? Buen día. Sí, efectivamente, en cuanto a lo que es PAMA, son para los proyectos que están en etapa de operatividad, los que ya están funcionando, ¿no? Si bien es cierto, el reglamento en las cuales se van a guiar o la guía que van a tomar referencia es en el marco del CEIA, ¿no? Es de allí, es en esa estructura. No tenemos como digamos, definido en sector salud, la estructura. Por eso tomamos la que está en el, ¿cómo se llama? En el marco del CEIA. ¿Hay algún plazo de adecuación o sea, para que todas las hospitales que están que ya han iniciado actividades se adecúen a un PAMA o no hay un plazo? No, actualmente no hay, ¿cómo se llama? Un plazo determinado, como para que, digamos, tengan en adecuarse o en presentar su PAMA, ¿no? No hay, a la actualidad no hay. Muchas gracias. Rosemary, tal vez acotar algo ahí, si bien no hay un plazo establecido, creo que es importante que conozcan que ahorita la DIGESA se encuentra en proceso de transferencia de funciones a la OEF. Y sabemos que OEFA como sector tiene, en realidad su logística está muy bien para el proceso de fiscalización. Y ellos con esta logística justamente yo creo que una vez que tengan toda la transferencia consolidada, seguramente va a empezar también con los establecimientos de salud de una manera un poco más rigurosa. Y creo que es importante que lo conozcan quienes dirigen los establecimientos de salud para que no tengan problemas a futuro. No creo que es importante, sin desmerecer el trabajo de fiscalización que a la fecha también se tiene, pero obviamente al ser ya un ente específico para el proceso de este tema de fiscalización, pues sabemos que lo que pueden enfrentar los establecimientos que no tienen ahorita sus instrumentos correctivos puede ser un mayor problema para ellos, ¿no? Muchas gracias por su complementación. De nada. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Sí, ¿me permite? Bueno, dado de que está en ese proceso y me parece importante de que justamente se vaya por ese lado de prevenir la contaminación macroambiente, el Ministerio de Salud, como bien cuenta con varios hospitales, ¿cuál es la experiencia que se tiene que puede ser unas buenas prácticas para que lo apliquen en los otros sectores, ¿no? En el caso de salud, que yo pertenezco a salud, o en el caso de los hospitales de las Fuerzas Armadas o policiales. Entonces, un modelo de adecuación a estos lineamientos en los hospitales del Ministerio de Salud, ¿no? Qué buenas prácticas, por ejemplo, una referencia que nos podrían dar de un hospital del MINSA
que ya se ha alineado con toda esta nueva directiva, ¿no? Como parte de lo que es la moral, la ética de una organización, ¿no? Gracias, muy amable. Es interesante la pregunta. No sé si Helen aún estás conectada, si nos puedes apoyar. Helen tiene muchos años trabajando acá y creo que con la información histórica, la data que tiene, podría darnos más luz. Y porque acá estamos con bastante información de ruido. Bueno, les comento lo siguiente. Si bien es cierto, como dice el ingeniero, no lo he entendido bien cuál es en sí la consulta, porque entiendo que lo que él quiere es que le explique más o menos quiénes se están alineando en función aquí a los PAMAs, entiendo yo. Bueno, de todos los aspectos, para empezar, solo es un solo sector, no es que son diferentes sectores, no todos somos el sector salud, tanto las armadas, policiales, todo. Entonces, somos un solo sector, son diferentes formas de trabajo, tal vez en función a diferentes normas. Los hospitales, por ejemplo, más antiguos, ¿no? Digamos, Arzobispo Loaiza o Simón Zacarías Correa de Huancavelica, son unos hospitales, digamos, que datan de años de atención y ellos ya se han ido adecuando también a las normativas, se están alineando. En algunos casos tenemos que están presentando un PAMA porque van a seguir continuando y lo único que están haciendo es mejorar sus servicios de salud. Es decir, están encontrando falencias a nivel estructural y están aprovechando en incluirlos también dentro de lo que es el PAMA, con todas las actividades ambientales, mitigaciones correspondientes. En otros casos, lo que están haciendo los hospitales antiguos simplemente es cambiar de infraestructura. Entonces ya no están alineándose a un PAMA, se están alineando a los estudios ambientales. Es decir, el hospital antiguo lo derrumban, lo demuelen, hay demolición completa y levantan un hospital nuevo. Y en ese caso se alinean, pero ya no a un PAMA, sino que se alinean a un estudio ambiental. Cuando hacen eso, en los casos de los que hacen estudios ambientales, o se están demoliendo toda la infraestructura y levantan una nueva, hablamos también de los hospitales de contingencia. En este caso, lo que hacen ellos es simplemente ver la manera de prestar los servicios mientras que se realiza la nueva infraestructura. Y para eso tienen dos opciones. Una es que se apoyen en un establecimiento cercano que les pueda ayudar en la atención de los pacientes, priorizando en función a sus malestares o a sus diagnósticos. Ellos van a priorizar qué personal va a ir ahí. O el otro es que en reuniones con los GORES o con diferentes instituciones logren conseguir un local cercano y lo adecúen para poder seguir prestando los servicios. Y en este caso hablamos de un hospital de contingencia, ¿no? Y para el hospital de contingencia también prevén los impactos que va a haber cuando se realice la adecuación del ambiente del establecimiento. Entonces, como dice el ingeniero, así como se han ido alineando en este tiempo los hospitales antiguos, tenemos que se van alineando de las dos formas, tanto de un PAMA como de un establecimiento nuevo. Muy amable, gracias. Sí, es bueno difundirlo, porque eso ya uno no empezaría de cero, ¿no? Al menos ya tienes una referencia y las propuestas de mejora, como el caso de los hospitales, ¿no? Provisionales para poder uno adecuarse. Entonces es bueno que esto se pueda difundir, las buenas prácticas, para que también motive a las otras, bueno, hablamos de sectores porque en realidad salud es una institución con hospitales, pero que no depende del Estado, porque el Estado pone un presidente ejecutivo, es cierto, pero en el presupuesto no tenemos ni un sol del Estado, ¿no? Y así sucesivamente. Es cierto que el órgano rector es el Ministerio de Salud, pero para hacer los cambios de infraestructura o mejoras de la parte ambiental, justamente va a depender de su presupuesto, ¿no? Espera por ahí mi pregunta. Y más bien las gracias por esas sugerencias del caso, ¿no? Y sería bueno más difundir esas buenas prácticas, ¿no? Gracias, muy amable. Sí, por ejemplo, también en el caso del plan de cierre, nuestro sector es especial. Nuestro sector no podríamos compararlo nosotros con el sector minería, con el sector hidrocarburos, por ejemplo, porque ellos generan presupuesto al Estado. En nuestro caso, nosotros no generamos un presupuesto, nosotros hacemos una atención de servicio a la población. Entonces, como nuestros proyectos son, digámoslo así, especiales, en algunos casos, por ejemplo, el plan de cierre no se da como tal. Si bien es cierto, es una etapa
pero no cumplimos a cabalidad las etapas de los proyectos como deben ser, porque todos los proyectos tienen un inicio y tienen un final. En nuestro caso, por ejemplo, se ha dado casos en donde los establecimientos de salud no tienen un plan de cierre propiamente dicho, sino simplemente es una transición que sufren para otro tipo de mejoramiento. Por ejemplo, hay establecimientos de salud que siempre te piden tiempo de vida útil del proyecto. Ellos ponen 20 años o 10 años o 15 años, dependiendo de cómo lo hayan planteado. Entonces, cuando llega ya pasaron esos 10 años, esos 20 años que se planteó en el estudio, los establecimientos de salud a veces no cierran por completo. Lo que hacen es subir de categoría. Es decir, van a mejorar sus servicios, van a mejorar varias cosas para la prestación de servicios a las personas. Entonces, en ese caso, nuestro proceso de plan de cierre no es como tal, sino que simplemente lo que hacen es una modificación del establecimiento para seguir creciendo e incluso subir de categoría, ¿no? En ese caso, cuando presentan los estudios ambientales, que es generalmente los preventivos, nosotros no les cerramos tajantemente que tiene que ser un plan de cierre total, sino que le damos la posibilidad de que ellos en su plan de cierre puedan incluir la noción de que cuando termine su tiempo de vida útil va a realizarse una evaluación de la infraestructura para ver si se puede proseguir para subir de categoría o simplemente le va a dar otro tipo de servicio o lo van a cerrar completamente. Pero generalmente, de toda la experiencia que me vengo llevando en el área, los establecimientos de salud no lo cierran, simplemente suben de categoría. Gracias, muy amable, gracias. No sé si tendrán alguna otra consulta. De todas maneras, como ven en la presentación, que todavía se está compartiendo en pantalla, se está dejando el número de DIGESA con el anexo del área de certificación ambiental y cementerios, que es el área donde evaluamos estos instrumentos ambientales, además del WhatsApp que tiene la DIGESA, ¿no? Pero esto se maneja a nivel de toda la DIGESA. Así que yo les sugiero tomar nota para que puedan ustedes contactarnos en caso si lo requieran por temas más específicos. Preguntan si una categoría I3 necesita certificación ambiental. Otra vez, utilizando acá la presentación, recordamos que hay 3 condicionantes y basta que una de ellas cumpla el establecimiento para que sí presente su solicitud para certificación ambiental. Y estas condicionantes son que el internamiento cuente con más de 20 camas, que se encuentre superpuesto a un área natural protegida por el Estado o regional o zona de amortiguamiento, o que esté también en una zona con valor arqueológico. Y la tercera condicionante es que no tengan acceso a red pública de agua y o alcantarillado. Entonces, basta que cumpla con alguna de estas 3 situaciones, entonces sí necesita su certificación ambiental, sí requiere certificación ambiental. La organizadora seguramente tiene su lista de asistencia, lo está manejando directamente ella. Y respecto a la presentación que están solicitando que se comparta, lo vamos a coordinar también con ella para poderle hacer llegar y que ella a su vez les haga llegar a ustedes. Hay otra pregunta sobre un centro de atención primario que no tiene camas hospitalarias. Es primer nivel de urgencias. Bueno, reiteramos lo que hace un momento ya se ha dicho, ¿no? No cumple con una condicionante que es internamiento, no tiene internamiento, pero habría que saber si nos pudiera precisar ahí José Luis, si es que sabe si hay superposición con área protegida o está en un área con restos arqueológicos. Y lo tercero, también si es que cuenta con servicio de agua y alcantarillado de la red pública. Si no cumple con esas, entonces no requeriría. Si no hay más de 20 camas de hospitalización, esa condición no la está cumpliendo. Habría que ver las otras 2. Los instrumentos ahorita no los tenemos publicados en una plataforma como lo que tiene SENACE, por ejemplo, pero por acceso a la información pública ustedes podrían solicitar el instrumento específico al cual quisieran tener acceso. Sí, sí pueden tener acceso. Me parece que no hay preguntas. No hay más preguntas.
Sí, de no haber más preguntas, queremos agradecer a los profesionales, ¿no?, de la DIGESA por su excelente presentación, ¿no?, y por compartir este conocimiento en esta asistencia técnica sobre certificaciones ambientales, ¿no? Ha sido muy provechoso para nosotros y internamente pues vamos a compartir ya la presentación y la grabación de esta asistencia técnica. Muchas gracias nuevamente por su tiempo y también a los participantes por el interés y el compromiso en esta capacitación virtual. Gracias. Gracias a todos. Gracias, un buen día a todos.